Saludos familia, bienvenidos a Vida en Abundancia. Soy Raquel Manzanaro, que creo que muchos ya lo sabrán. No sé desde dónde nos estés viendo o escuchando, pero si nos estás viendo desde Radio Televisión Vida en toda la región de Murcia, Málaga y diferentes ciudades de España, muy bienvenido. Igual darle la bienvenida a toda la familia de Dinamis Radio en Madrid y desde Cataluña, Onda Paz. Bienvenidos a este programa y seguramente que a lo mejor nos estéis viendo desde la plataforma de YouTube, nuestra familia de Río de Vida. Saludos a todos y muy bienvenidos a este programa. Vamos a tratar un tema como siempre muy apasionante y creemos que vamos a aprender algo en este día. Eso es lo que esperamos, aprender algo o por lo menos recordar cosas que son importantes, ¿no? Exactamente. Así que bueno, saludos a toda la querida audiencia, también a Spotify. Estamos en Spotify también. Estamos en Spotify. Bueno, muchas opciones hoy en día. Muchas plataformas, para ¿no? poder escuchar de nuevo el programa. Lo dicho, una gran familia. Así es. Mira, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es importante. Yo hace tiempo dije que necesitamos aprender, desaprender y reaprender. Son tres palabras muy importantes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Desaprender o No, desaprender aprender? no. Vamos a reaprender. Ok, vale. Bueno, y la razón de todo esto es porque el otro día tú y yo regresamos de un viaje a Luxemburgo, ¿no? Que fue un poquito, ¿cómo se dice? Cuando es catastrófico no fue, no, el viaje fue maravilloso. Sí, el viaje fue maravilloso, ¿no? Pero la llegada y la salida... Sí, el retorno fue catastrófico. El retorno y llegar a casa, ¿no? No, pero el viaje fue increíble, estuvimos con gente alucinante. Sí, eso sí, en Luxemburgo... Yo me lo pasé súper bien. Por cierto, decirles a todos, hay unas iglesias increíbles en Luxemburgo, ¿no? De verdad que sí. Y hay un mover de Dios hermoso, ¿no? Bonito, bonito. Pero recuerdo que lo primero que hacemos, llegamos al aeropuerto, ya tuvimos que esperar más de la cuenta porque no querían abrir los counters de check-in. Sí, ahí estuvimos de pie un buen rato. Sí, luego fuimos porque tenemos acceso para entrar a las salas y fuimos a una sala que estaba no llena, estaba más que llena, que no había sitio. Un desastre. Y claro, chiquitita, todo lleno de gente. Bueno, también es que el aeropuerto es pequeño. Es muy pequeño, ¿no? Total, que nos subimos al avión y más de lo mismo porque todos venían de vacaciones a España. Exacto. Aquello estaba saturadísimo. Exacto. Y tú entraste por un lado, yo entré por el otro, y bueno, un rollo, ¿no? Sí. Pero lo peor de todo es que llegamos a casa, o sea, hacemos el vuelo, aterrizamos en Alicante, cogemos el coche, que de Alicante a nuestra casa hay 40 minutos más o menos, y llegamos, aparcamos en el aparcamiento, tenemos un aparcamiento subterráneo, y bueno, la plaza de garaje, lo que viene siendo la plaza de garaje. Sí. Entonces decimos, bueno, desde la plaza de garaje nosotros vivimos en un cuarto, así que decimos, bueno, pues tendremos que ir. Y descubrimos que el ascensor... ¿Tendremos que ir? No, vamos. Imagínense la historia, maletas, 2 personas cansaditos del viaje y ahora tenemos que subir y nos damos cuenta que el ascensor no funciona. Se ha roto. Se ha roto. Justo ese día. No puede ser. O sea, hay que subir con las maletas, 4 plantas. No, esto no puede haber pasado. No, contigo no. No. Así que decidimos coger otro ascensor que el edificio tiene en el otro ala y decir, ok, pues subimos por la azotea y en la puerta de nuestra escalera, pues por ahí bajamos un piso y bueno, ¿Y ya lo arreglamos. Hemos llegado. Claro. Así que ni cortos ni perezosos nos subimos arriba a la azotea para bajar por la otra puerta cuando descubrimos... Estás haciendo la versión larga, ¿eh? Sí, cuando descubrimos que la puerta está atascada. Bueno, todo esto estaba lloviendo también. Encima estaba lloviendo. Exacto. Y no puede ser. Vuelta atrás. Vuelta atrás y a volver a hacer el recorrido. La cuestión, llegamos a casa y por supuesto nuestros hijos que estaban en casa, con la excusa de que el ascensor estaba roto, dijeron no podemos hacer compras, con lo cual el frigo estaba vacío. Ahora, tampoco traías mucha hambre porque habíamos comido bien. Pero el asunto es que hay veces... Vale, ¿qué aprendiste de todo esto? Claro, ¿qué aprendí? Y recurrí a algo... Porque entiendo que lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto. Y bueno, te dio tiempo para pensar, ¿eh? Sí, y luego junto a eso sucedieron otra serie de cosas que por supuesto no vamos a contar porque son cosas que pasan de situaciones diferentes, pero bueno, lo que se puede contar lo contamos, lo que no se puede contar pues mejor no lo contemos. Ahí se queda. Pero claro, lo que pasa es que entiende que la gente quiere saber lo que no se puede contar, claro, pero no lo vamos a contar. No, pues que el Señor se lo revele y ya está, ¿no? Entonces
al punto que yo, de hecho, te comenté a ti, te dije, Sí. oye, Raquel, no puede ser. O sea, hemos estado todo el fin de semana sirviendo a gente increíble en Luxemburgo. Hemos estado trabajando porque fue mucho el trabajo Sí. que tuvimos que hacer. Fue bonito. Digo, fue y bonito. ahora llegamos a casa y nos encontramos con todo este panorama. Y claro, aquí van una serie de preguntas que quiero hacerle a la gente, ¿no? Como que por trabajar no te pueden pasar No, luego no, no, cosas. por supuesto, pero que estás sirviendo al Señor y llegas y Ya. dices, oye, esto no puede ser, esto Venga, esto lo se que me pasa, ¿no? faltaba. Entonces aquí va la pregunta, ¿no? Sí. Y es esto, ¿nunca te ha pasado que una mañana te levantas y todo está patas arriba, que tú dices, pero ¿qué he hecho yo? O sea, ¿qué he hecho yo? ¿De acuerdo? Bueno. O que llegas de un viaje y todo está descontrolado, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Pasa. Etcétera, etcétera, ¿no? O que de repente, de la nada, estás sirviendo al Señor y algo sucede, una llamada, te destroza la semana, te destroza el mes, algo ocurre, boom, y ocurren esas cosas, ¿no? Pasa. Entonces, nos pasa y son cosas que, aún siendo creyentes y que amamos al Señor, nos pasan, ¿no? Entonces, aquí vamos a reaprender algo y aquí fue cuando yo recordé de nuevo el asunto de la autoridad espiritual. Ya. Y quiero hablar de la autoridad y vamos a hablar de la autoridad y creo que es un tema bastante interesante, que es algo que tenemos que reaprender, que quizá en el pasado se habló mucho, ahora puede ser que en algunos círculos se esté hablando, pero a veces olvidamos estrategias que el cielo nos brindó para poder arreglar las situaciones que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Así que vamos a hablar de autoridad, Vamos, ¿no? Hablemos de autoridad. Y bueno, yo lo expreso de esta manera, pero Lo que no se preocupen, los ojos no los vamos a poner en blanco, no. ni nos va a cambiar la voz No. por hablar de autoridad. No, porque autoridad no tiene que ver con cambiar la voz. Ustedes ni- no se preocupen que vamos a seguir siendo nosotros con nuestro tono de voz. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a reaprender. Totalmente. Ahora, yo lo he definido de esta manera. La autoridad espiritual nos sirve para poner en su sitio lo que está fuera de sitio y para sacar lo que no debe estar en el lugar donde está. ¿De Ok. acuerdo? Creo que necesitamos tener autoridad espiritual para poder poner en su sitio lo que se ha movido. Es traer orden a una situación. Sí, la autoridad Entonces, se supone que lo que trae es orden. llegamos de ese viaje, todo estaba desbaratado, ¿no? Desbaratado, todo estaba hecho un lío. Uno dice, no puede ser, esto está patas arriba, yo tengo que poner orden a esta situación. Ajá. Entonces, Dios nos ha brindado esa posibilidad de colocar las cosas que estaban fuera de sitio en su sitio, pero también para sacar aquellas cosas que se han metido en el lugar donde no deben estar. Exacto. ¿De acuerdo? Hay veces que la vida provoca que haya cosas que se metan que no tenían que haberse metido, ¿no? Y cada uno tenemos un círculo espiritual. Lo que pasa es ¿no? que uno ahí tiene que ser muy honesto, ¿vale? Y tiene que darse cuenta de si ha sido provocado por uno mismo. Totalmente. Quiero decir que muchas veces hay cosas que se meten en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestras familias, que no tendrían por qué haber sucedido, ni tenían el por qué haberse metido, ¿vale? Y entonces ahí nosotros queremos ejercer autoridad, y ahí queremos tomar dominio, y ahí queremos traer orden. Y lo que hacemos, o lo primero que debiéramos de hacer es analizar si soy causante o he provocado o en algún momento he tenido la culpa de eso. Por eso digo, tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, porque muchas veces suceden cosas que nosotros hemos provocado. Entonces luego no podemos tener autoridad contra esa cosa. Y no Lo que tendríamos que hacer es tener autoridad sobre nosotros mismos. Totalmente. Y fíjate que la honestidad es un atajo para la bendición. A veces decimos, ¿cómo podemos llegar más rápido a la bendición? Pues con honestidad y transparencia. Claro, es lo más fácil. Es como ir al médico. O sea, no le cuentes al médico lo que no te pasa. Cuéntale exactamente con pelos y señales lo que te pasa. Claro, pero cuando hablamos de autoridad, pues ahí todos hacemos guerra espiritual, reprendemos al diablo, reprendemos al hijo, al marido, a la hermana, a quien sea. Menos mirar hacia adentro Que es y muy hacer un importante. autoanálisis, decir, habré abierto una puerta, habré hecho
algo que haya provocado que esta situación esté aconteciendo? Obviamente hay cosas como lo que hemos contado, pues el ascensor Bueno, se yo tengo rompe. que decirte sobre esto que me has dicho, que por supuesto yo me autoexaminé para decir, oye, a ver si es que yo estoy mal y por eso se está produciendo todo esto, ¿no? Pero bueno, Hombre, a me di ver, que cuenta se que te no. rompe el ascensor, pues es una... y se te bloquea la puerta y todo eso, ¿no? Perdonen, Pero hay bueno. cosas externas que son del Inevitables, uso, ¿vale? inevitables. Ahora que se te rompa la lavadora no quiere decir que se te haya metido un demonio en casa, es que se te ha roto la lavadora. Pero es verdad que cosas así te pueden llevar a pensar y a rescatar ciertos principios. Bueno, la lavadora para mí está endemoniada cuando centrifuga. Pero sí es verdad que hablando de autoridad, uno tiene que hacer siempre un análisis. ¿Para qué? Para poder ejercer esa autoridad de manera correcta. Y creo que es lo que no hacemos nunca. Creemos que autoridad vale ser gente superior que toma control y dominio de una persona inferior y puede, como tiene autoridad, echarle la culpa al otro. Creo que eso no es autoridad. Eso es necedad, perdonen, pero... Bueno, uno de los problemas que tenemos los creyentes de hoy, y lo digo por mí mismo también, y creo que por todos, yo no quiero que nadie se sienta mal, No. porque creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Pero fíjate, yo lo he escrito de esta manera: pedimos a Dios cosas que nosotros tenemos que hacer y queremos hacer cosas que Dios tiene que hacer. Entonces, nos hemos de alguna manera equivocado, porque hay cosas que pedimos a Dios que no tenemos que pedir, y hay cosas que nosotros queremos hacer Que solo Dios las puede hacer. solo Dios puede hacer, ¿no? Y quiero poner varios ejemplos que creo que son importantes y que tenemos que tener claros en nuestra vida, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que cuando hay cosas que tú tienes que hacer, pero a pesar de que las haces no funciona, ahí es cuando tienes que hacer un autoanálisis. Claro, totalmente. ¿Por qué en esta situación que yo estoy ejerciendo autoridad? Porque puedo ejercer autoridad, porque tengo que ejercer autoridad, porque me ha sido entregada, pero no me funciona. Ahí es donde tendría que decir, ¿qué está pasando? Que en esta situación mi autoridad no está funcionando cuando se supone que debe de funcionar. Entonces creo que ese sería una buena manera de hacer un análisis. Dios me ha dado autoridad en esta situación, la estoy ejerciendo pero no funciona. Tal vez siendo honesto y haciendo un autoanálisis pueda encontrar el verdadero problema. Totalmente. Entonces, recordamos esta frase: pedimos a Dios cosas que nosotros tenemos que hacer y queremos hacer cosas que Dios solo tiene. Dios. Efectivamente. Entonces, vamos a esto, pero por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 8, que estos son palabras de Jesús, dice así la palabra de Dios, dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Bueno, la versión Reina Valera dice: Sí. de gracia recibisteis, Dad de gracias. dad de gracia, ¿vale? Ahora, la pregunta que yo hago aquí: ¿quién tiene que sanar? ¿Quién tiene que resucitar a los muertos? ¿Quién tiene que curar a los leprosos? ¿Y quién tiene que echar fuera demonios? Esta es la Claro. pregunta. ¿Quién? ¿De acuerdo? No, porque podemos decir, no, lo tiene que hacer Cristo. No, lo hacemos nosotros en el nombre de Jesús. Sí. Entonces, nosotros somos los que traemos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Hay una orden dada del cielo. Que la Biblia dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Por eso esa palabra tiene que ser desatada en la tierra para que el cielo empiece a actuar. Totalmente. Entonces, si es verdad que es en el nombre de Jesús, y si es verdad que es Dios desde el cielo quien trae esa bendición, pero sí es verdad que quien da la orden o quien provoca que eso suceda Somos nosotros. en Vale, la tierra. entonces, si nadie ora por sanidad, ahora, pero vamos, no hay enfermos sanos. vamos a esto, ¿vale? Y es a lo que voy. Pedimos a Dios cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo que sanar a mi hermano porque Sí. lo juzgo. Claro. Entonces, aquí le estoy poniendo una comparación, o sea, el juicio es de Dios, o sea, Dios es el que juzga, Él es el juez justo, no yo. Pero ¿por qué yo hago cosas que Dios tiene que hacer?
¿de acuerdo? Y le pido a Dios que haga cosas que yo tengo que hacer. Y por eso lo digo de esta manera, es más fácil juzgar al hermano que sanarlo. Y creo que tenemos que volver a hacer las cosas que Dios manda, como dice el refrán, ¿no? Claro. Hagamos lo que Dios manda, o sea, tenemos que volver a sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar, Claro, ¿no? Así claro. que es una idea. Pero, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Dice así en Marcos 11:23, dice, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Aquí va de nuevo la pregunta, ¿quién le dice a la montaña que se eche al mar? Claro. ¿De acuerdo? Pues Padre, quítame esta montaña que se vaya al mar. No dice eso la Biblia. O sea, no dice hagan una oración y Dios quitará la montaña y la echará en el mar. Claro, ahí es donde yo digo, tú le estás hablando a la montaña que se quite, pero la montaña no se quita. Ahí es donde tendrías que analizar si tú estás echándole arena y piedra para que esa montaña siga ahí fuerte. Claro, totalmente. Entonces, muchas veces nosotros provocamos los problemas, muchas veces nosotros provocamos las situaciones difíciles, muchas veces nosotros somos los que mantenemos delante nuestra esa montaña y luego le decimos, Dios, quita la montaña, pero la mantengo en mi sitio. Entonces, cuando yo tengo que ejercer autoridad, pero esa autoridad no funciona, yo tengo que ser muy honesto y decir, Señor, algo tengo que estar haciendo. Así que es muy importante, Dios nos manda a hablarle a nuestras montañas. Claro. Hay cosas en este día que están frenando que tú llegues al propósito y al destino que Dios ha marcado para ti. Todo lo que tienes que hacer es decirle a esa situación que se mueva en el nombre de Jesús y seguir adelante tu camino, ¿no? Exacto. Así que, pero te doy otra, ¿vale? Otra más. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así, la palabra de Dios dice, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de vosotros, ¿vale? Entonces aquí dice dos cosas interesantes. Dice una, humíllate delante de Dios, y la segunda, resiste al diablo y de esta manera él huirá. Ahora la pregunta es, ¿quién resiste al diablo? Obviamente. Nosotros. Claro. Entonces, hay veces que lo que yo tengo que hacer, en vez de orar y decirle al diablo que se vaya, es resistirlo con la autoridad que el Señor me ha dado. Lo que pasa es que resistir al diablo, perdona Samuel, requiere de dominio propio, ¿eh? Totalmente, efectivamente. Porque habitualmente el diablo se mete en esas áreas que para nosotros son difíciles de controlar, llamadas debilidades, etcétera, etcétera. Entonces, claro, muchas veces resistir al diablo, por no decir siempre, requiere de dominio, de totalmente. mucho dominio. Y claro, ahí nos interesa más que sea Dios quien lo eche y yo seguir siendo lo que soy. No, pero es que a veces el hecho de resistir al diablo, el hecho de seguir perdonando, el hecho de seguir amando, el hecho de seguir asistiendo a la iglesia aunque no tenga fuerzas, el hecho de seguir adorando a Dios, el hecho de seguir creyendo a pesar de que todo esté en contra, Claro. esperanza contra esperanza, el hecho de hacer eso es una resistencia que está, pero la Hombre, resistencia obvio. la creo yo, soy yo el que resiste, Sí. ¿no? Entonces, aquí vamos a esto. No puedo pretender que Dios haga lo que yo tengo que hacer, ni yo puedo hacer lo que Dios tiene que hacer. No. Entonces nos tiene que quedar claro para que lo podamos. Fíjate que los ángeles no tienen autoridad para predicar el evangelio. Ni para sanar enfermos, ni para echar No. fuera demonios, ni para resucitar muertos, pero nosotros sí. Y a Imagínate. nosotros se nos ha dado esa autoridad para hacerlo. Y tenemos que ejercerlo en el nombre de Jesús, ¿no? Y fíjate, algo que estuve meditando es que algo que tenemos que entender es lo siguiente: Dios es el único al que le pedimos algo que Él ya ha hecho. ¿De acuerdo? Fíjate que, Sí. y esto es muy importante porque el otro día yo ponía una comparación, ¿no? Este tiempo que hemos estado construyendo, pues Sí. hay un centro comercial que todo el mundo conoce de construcción, que no voy a decir su nombre, ¿de acuerdo? Pero tiene unas rayitas verdes, ¿de acuerdo? Que cuando vas, está todo expuesto y vas a pedir y dice, no hay en almacén. La mayor No. parte de cosas no las hay Sin en almacén. stock. No hay stock. Usted tiene que pedirlo online Ups. y después de 15 o 20 días
llegará. Siempre que no te pierdan el pedido. Claro, que también nos ocurrió. Me recuerdo que Si te pierden el pedido, ya. sí, tuvimos que pedir el suelo de la iglesia y lo perdieron, ¿no? Y bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque a veces pensamos que cuando le pedimos a Dios, esto es como ese centro comercial de construcción, de decoración de casas, ¿no? Y que a veces no hay stock. Si sigues así vas a decir el nombre, continúa. No lo voy a decir, ¿no? Y a veces, pero fíjate que Dios ya proveyó todo lo que nosotros le vamos a pedir en los próximos días, Sí. próximos años y próximas décadas. Él ya lo proveyó en la cruz del Calvario. Por eso yo digo esto, Dios es el único al que le pedimos algo que Él ya lo hizo. Dios ya tiene en stock lo que tú y yo necesitamos de parte de Él, ¿no? Y es Sí. algo que tenemos que entender y que tenemos Creo que que creer, cuando ¿no? lleguemos al cielo será que lo entenderemos. Sí, diremos, si lo ¿sabes qué diremos? No sé, hay gente que lo ha entendido Sí. y cuántas cosas no han hecho, ¿no? O sea, me refiero, sí han hecho. Pero creo que muchos de nosotros lo entenderemos cuando lleguemos al cielo, ¿eh? Bueno, y en la autoridad que tenemos en Cristo, tenemos que aprender a recibir. Creo que sabemos pedir muy bien, pero no sabemos recibir. Y creo que tenemos que aprender a recibir todo lo que Dios ha preparado para cada uno de Lo que nosotros. pasa es que ¿no? a veces el pedir me exime de la responsabilidad. Entonces, por eso es muy bonito pedir. Claro. Porque le haces responsable a otra persona de tu bendición, de tu estabilidad, de tu prosperidad, de tu salud, de tu estabilidad emocional. Le haces responsable a Dios cada vez que tú, ¿no? Entonces, porque es muy fácil pedir. En cuanto tú pides algo, tú te estás estás eximiendo tu responsabilidad. Totalmente. Ese es otro lío. Bueno, sí, pero que vamos a introducirlo ahora, ¿no? Muchas veces pedimos y oramos a Dios cosas que nosotros tenemos que hacer Exactamente. porque no creemos. Exactamente. Y déjame abrir este cajón, ¿vale? Vale, vamos a abrir Porque cajones. creo que es muy importante que podamos entender, no usemos la oración para esconder nuestra incredulidad. Sí. Uno no ora para creer, uno ora Claro. porque ya ha creído. Pero por eso la Biblia dice pedís y pedís mal. Ujú. Porque creo que a veces pedimos para hacer a Dios responsable de nuestro futuro. Pedimos porque no hemos sido responsables de nuestro presente. Y nos ponemos a pedir y nos podemos a pedir porque es más fácil hacer responsable a Dios, ¿vale? De lo que me pueda suceder. Es más fácil pedir porque ya se me ha descontrolado la situación, porque en ningún momento puse límites, ni tuve dominio propio, ni hice lo que tenía que hacer. Pedimos, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces la mayor tapadera de nuestra incredulidad es la oración. Totalmente. Entonces a veces... Es triste, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, si fuéramos honestos, porque esto puede doler mucho, pero puede doler mucho a una persona que no tiene el hábito de ser honesto. Ujú. Pero los que practicamos honestidad, que somos muchos, gracias a Dios, yo intento practicar honestidad. Hay veces Intentamos. hay veces que me escaqueo, ¿vale? Pero cuando intento practicar honestidad, me doy cuenta que es cierto, que muchas de mis oraciones han escondido mi incredulidad Totalmente. o mi falta de responsabilidad. Es que es ahí, y esto es muy importante. Entonces, no usemos la oración porque una señal de incredulidad es no orar, pero es que también podemos orar para tapar la incredulidad. Sí. Entonces, la cuestión es que cuando yo voy a orar es porque creo que Dios lo va a hacer. Entonces, eso es lo primero. Sí. La primera pregunta que, oye, si yo oro hoy, ¿yo creo que Dios va a hacer lo que le voy a pedir? Sí, ok, vamos a orar. O sea, porque lo dice claramente la palabra de Dios, que hay que creer y creer que Él está. O sea, las dos cosas muy importantes, Claro. porque Dios es galardonador de los que le buscan, Claro. ¿no? Entonces, son cosas muy importantes, pero yo quiero animar a la gente, no usemos la oración para esconder nuestra incredulidad. Creo que es muy importante y creo que sabiendo esto podemos entender muchas cosas, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate que hablando de la responsabilidad que tenemos dentro de la autoridad que Dios nos ha dado, Sí. hemos dicho sanar enfermos, resucitar, mueve esta montaña, Exacto. resiste al diablo, perdonar no lo va a hacer Dios por ti, tú tienes que perdonar a alguien, ¿de acuerdo? Amar, o
O sea, Señor, es que no, amarlo tienes que Te hacer encuentras tú, ¿no? con casos de gente que quiere hablar contigo para una consejería, ¿vale? Y luego lo primero que te dicen, no, es que yo no estoy dispuesta a perdonar. Claro, entonces ¿para qué Pero quieres? estás dispuesto a hacerme perder el tiempo. Claro, No, o sea, es como, oye. Entonces, por ejemplo, cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? Yo lo digo de esta manera, si quieres, yo lo que no entiendo es gente que quiere que su lugar de trabajo mejore y están hablando constantemente mal, o sea, están maldiciendo su lugar de trabajo y quieres que no, perdóname, ¿sabes por qué está mal tu trabajo? Porque lo estás maldiciendo tú mismo. Exacto. Es como la iglesia, o sea, no, hay gente que dice, no, es que yo quiero que mi iglesia mejore porque todo está mal. Tú estás maldiciendo tu iglesia. Claro. O sea, si quieres empezar a que tu iglesia sea un lugar de bendición, habla bien de ellos, ¿no? Pero lo mismo pasa con la familia. Yo me encuentro con familias que se habla no, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos son unos demonios. Claro, ¿cómo no van a ser unos demonios? Si es que los estás maldiciendo. Y además es que da igual lo que hagan, los vas a ver como demonios. Totalmente. Así es que... Y aquí tengo una frase que creo que es muy importante para hacernos pensar a todos, ¿no? Pero yo creo en esto, Raquel, no hay familias malas, sino familias que nadie bendijo. Exacto. Y creo que esto es una realidad. Sí. O sea, y esto que nos haga pensar en esta semana, no, tu familia no es mala, lo que pasa es que nadie se ha atrevido en tu casa para comenzar a hablar bien de tu familia. Sí. Tú mismo, no, es que mi familia es increíble, es que mis hijos son increíbles, es que mi esposo es increíble, es la familia, o mi esposa, es la familia que Dios me ha dado y Dios levantará esta familia. Pero no hay familias malas, hay familias que nadie bendijo. Exacto. Ese es el problema. Sí. Y creo que es muy importante. Ahora, hablando un poco de autoridad, vamos a ver una historia en el tiempo que nos dé, si no, la semana que viene seguimos, no hay problema. Pero vamos a ver una historia que es la que se usa siempre para hablar de autoridad, ¿de acuerdo? Y es la historia del capitán del ejército romano, el centurión, ¿no? Sí. Y está en Lucas capítulo 7, versículos del 2 al 10. Si lo tienes, seguro que sí. Esto se prepara antes. Lo sé. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Vale. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer para tener autoridad espiritual? Vamos. ¿De acuerdo? La primera de ellas es que todos necesitamos tener una historia. ¿De acuerdo? Esta historia nos cuenta que hay un romano que es centurión, dicen en unas versiones, capitán en otra, pero era alguien muy importante, era enemigo de Israel. ¿De acuerdo? Pero el hombre era reconocido por los judíos y no solamente eso, sino que su historia es que él ayudó en la construcción de la sinagoga. Él fue un inversor en la construcción del lugar religioso que los judíos querían tener. Bueno, él fue el que hizo parte de todo eso, ¿no? Entonces, algo que tenemos que entender es que lo que hemos hecho nos da autoridad o nos la quita. Tenemos que tener una historia y nuestra historia, dependiendo de cómo hayamos hecho las cosas, nos dará autoridad o nos la quitará. Exacto. Entonces hay gente que usa algo, pero hay gente que sirve a algo, ¿de acuerdo? El centurión
a diferencia de los demás romanos, no usó a los judíos, ¿de acuerdo? Los sirvió. Sí. Ahí es cuando él crea una plataforma de autoridad, porque él sirvió. Hay gente que usa la iglesia, ¿de acuerdo? Hay otros que sirven a la iglesia. Claro. Ahí es cuando se aumenta la autoridad. Hay gente que usa a sus familias y hay gente que sirve a sus familias. Entonces, todo funciona de esta manera, pero aquel que sirve crea una historia, crea un precedente y como consecuencia crea autoridad. Entonces, la historia, la buena historia que tenemos en un lugar, lo que va a provocar es autoridad en nuestras vidas. Exacto. Entonces, a mí hay algo que me gusta mucho de lo que acabamos de leer, y es que solemos mezclar las historias de la gente. No, es que mira, viene de tal familia, no, mira, es que es de tal religión, no, mira, es que es de tal pueblo, no, mira, es que es de tal país. Ey, dejemos que la gente sea reconocida por lo que hace o por lo que no hace. No es que los evangélicos, no es que mira no es que mira el colombiano aquel, no, el español no sé cuánto. Un momento, es verdad que los judíos odiaban a los romanos. Totalmente. Pero este hombre escribió una historia diferente. ¿Por qué no dejamos que la gente escriba su propia historia y entonces que sea su historia las que le dé o le quite autoridad? ¿Me entiendes? Entonces Jesús nos mira a todos por nuestra propia historia y no dice, no, mira, como tu padre, nadie es culpable del pecado, ni del padre ni del hijo, todos somos culpables o inocentes por lo que hacemos. Y a mí me encanta eso. Dejemos de juzgar a la gente por de dónde viene, por de quién es, por amemos o separémonos de la gente por su propia historia. Totalmente. Pero dejemos de señalarnos porque no, es que es de tal partido político. Ahora que está tan... ahora está todo muy polarizado, ¿no? Señores, empecemos a mirar a la gente por lo que es y por lo que hace. Y dejemos de mezclarnos de tal manera que somos culpables por cosas que no hemos siquiera hecho, ni siquiera hemos dicho. Sí, esto es muy importante en este tiempo, ¿no? Entonces, ahora es interesante que sin una buena historia no hay autoridad, ¿no? Entonces, fíjate que la historia personal de una persona tiene más autoridad que el conocimiento. A veces la experiencia es más importante que el conocimiento. Sí. Y vivimos en una sociedad donde parece que el conocimiento es más importante, pero no en absoluto. El que mejor habla, ¿no? Porque, claro, fíjate que tenemos personas llenas de conocimiento, pero sin historia. Exacto. Y es lo que nos está sucediendo. Seguimos a gente que no conocemos su historia. Claro, esa es la otra. Admiramos a gente a la que no le conocemos la historia. Mira, tenemos que tener mucho cuidado. Y despreciamos a los que conocemos por cuanto los conocemos. Por la historia que tienen. Ahí es donde hay un gran... Yo veo hoy en día mucha gente corriendo detrás de maestros, de predicadores, de gente que no han construido una historia, que no se sabe de dónde salen. Solo dicen lo bueno que queremos oír. Efectivamente. Lo que se ajusta a nuestra historia. Y tenemos que llevar un cuidado extremo con todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos tener autoridad si no tenemos una buena historia personal, ¿no? Y para mí esto es muy importante. Para mí es muy importante no los resultados que tenga una persona, sino cómo están sus resultados personales, ¿no? A veces los números bailan mucho, pero los resultados familiares, los resultados personales hablan mucho, ¿no? Sí. Y creo que es importante, ¿no? Y aquí vamos con una frase que creo que es importante, pero nuestro estilo o nuestra forma de vida tiene que ser coherente con el destino que queremos tener. Exacto. Entonces, no podemos querer cosas grandes y vivir vidas muy pequeñas, ¿de acuerdo? No podemos querer mucho y dar poco. No queremos estar llenos de amor todos los días de nuestra vida y amar poco. No se puede, o sea. No. Entonces, tenemos que ser coherentes. Mi forma de vida tiene que ser coherente con aquello que espero de parte de Dios, ¿no? Exacto. Así que esta es la primera idea. Historia. Buenas historias producen autoridad. Sí. O sea, no puedes vivir de cualquier manera, ¿vale? Y luego pretender que todo el mundo te aplauda. Efectivamente. La segunda cosa es testigos, personas provocan autoridad en nuestras vidas. Y quiero explicar esto, ¿no? Fíjate que el centurión tenía unos amigos que eran judíos que fueron a ver a Jesús y le dijeron, mira, es que el centurión merece que vayas a verlo.
¿no? Claro. Y a mí me sorprendieron estas palabras, que fue lo que dijeron, es que merece que vayas a verlo. Espérate un momento, porque Jesús estaba ahí recibiendo la información y dice, ¿voy o no voy? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero ellos le dijeron, mira, es que merece que vayas a ver. Claro. Jesús, y aquí es, ¿por qué? Aquí hay algo muy interesante. Necesitamos estar rodeados de una red de personas que quieran que avancemos. Sí. Hay gente que quiere tu bendición, hay otros que quieren tu decapitación, ¿de acuerdo? A ver, que no debiera de ser normal que todo lo que tenemos detrás nuestra es gente que quiera nuestro mal. Efectivamente. O sea, tenemos que tener gente que quiera nuestro bien. Porque eso a la final habla de quiénes somos. Había una red de personas que creían en el centurión. Claro. Esta red fueron, oye, nosotros sabemos quién puede sanar a tu sirviente. Claro. Vamos a hablar, ir a hablar con él. Y entonces dicen, mira, merece que vayas a casa de este sirviente, ¿no? Y me parece muy interesante. Ahora, aquí va la gran pregunta que yo hago y que deberíamos hacernos. Yo cuando leo esto, merece, lo primero que se me ocurrió es ¿mereces que tus amigos te recomienden para un negocio, para un trabajo, para un ministerio o aún algo que se necesita mucho en estos días, aún para un matrimonio? O sea, merecemos... Que se necesita mucho en estos días. Sí, porque hay que proliferan mucho los solteros. Hay muchos solteros. Pero, oye, ¿no es verdad que hay veces que de repente ha venido una muchacha a la iglesia, pastor, ¿qué te parece aquel? Y te toca decirle, ni se te ocurra. En este instante. No, o sea, no te lo puedo recomendar. No merece. Entonces son cosas que de alguna manera están ahí, ¿no? Y merecemos. O sea, a mí me ha pasado con empresarios que de repente me han llamado, oye, mira, ha venido alguien de tu iglesia, dice que hace esto, tal, ¿me lo recomiendas? Y bueno, tendré que ser honesto, decir sí o no, porque luego al final... Luego te metes en un problema. Claro, al final es la imagen de Dios lo que queda bien o mal. Entonces, mereces que te recomienden, ¿no? Merece que me recomienden a mí o a ti, a cada uno de nosotros, ¿no? Es la gran pregunta, que mucha ¿no? gente dirá, bueno, pastor, es que usted no conoce cómo trabaja la gente. Pues ese es un problema. Claro. ¿Será que es que nunca te he visto trabajar ni servir en la iglesia? Yo ahí lo voy lanzando, lo dejas cayendo, ¿no? Claro, o sea, porque a la final en las iglesias siempre se hacen cosas. ¿Y a quién se conoce? Pues a los que siempre están sirviendo. Claro, totalmente. Entonces esos son los altamente recomendables. Sí, totalmente. No es por lo bien o lo mal que lo hagan, sino por la disponibilidad que siempre tienen. Y luego a la final en una empresa pues no lo sabes hacer todo, pero si siempre estás disponible quiere decir que vas a ser rápido en aprender. Totalmente. Yo tengo gente súper recomendable, ¿de acuerdo? Como tengo personas que no recomendaría, ¿no? Pero fíjate qué interesante, tenemos que tener una red de gente que nos recomiende. Es tan importante en la vida y no nos damos, eso incrementa nuestra autoridad. Sí. Crecemos en autoridad por la gente que nos rodea. Ten en cuenta que envidiosos, criticones, etcétera, etcétera, siempre va a haber. Siempre. Pero eso está claro. Pero qué pena que solamente tengas eso, o qué pena que solamente estés viendo a esa gente, ¿no? ¿Qué pasa con los que te rodean? ¿De verdad no tienes ni a uno? Bueno, eso es un problema. Por eso dice la Biblia algo muy interesante sobre la niñez o sobre la adolescencia de Jesús. Dice que él crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. O sea, quiere decir que su vida estaba expuesta a la recomendación de la gente, sí. ¿no? Entonces creo que es muy importante, ¿no? Entonces, y aquí va un principio que creo que es muy importante, y es que la autoridad no viene por lo que tú hables de ti, sino por lo que la gente habla de ti. Bueno, pero eso lo dice en Proverbios, claro. ¿no? Deja que sea el labio ajeno el que te alabe. Porque hay mucha gente que dice y dice, cállate, no digas nada. O sea, fíjate que yo, como pastor, mira, a mí me ha pasado con gente, y no voy a dar nombres, ¿no? Pero no, por favor. No se pueden dar nombres, ¿no? Pero me ha pasado con gente que me ha venido y me ha dicho, no, yo es que en mi país o en mi ciudad hacía esto, lo otro, en la iglesia donde yo estaba, en tal. Y luego te das cuenta con el tiempo que son un problema. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? O sea, llegó aquí sin decir que lo que te está contando es mentira, pero ¿qué te ha pasado en el transcurso del tiempo? Luego me pasó con alguien que es músico, y como músicos hay muchos, pero me recuerdo que hay alguien que es músico y bueno, y yo le
yo tuve que descubrir que era músico. O sea, no vino a decir, no, yo es que en mi ciudad, en mi iglesia, yo tocaba ese instrumento. No, yo tuve que ir a... Entonces, cuando yo descubro que es músico, digo, oye, pero tú eres músico. Dice, sí. Digo, ¿y qué tal eres tocando? Dice, bueno, normalito, me dijo. Claro, ahora descubro que está tocando, que es un musicazo. Sí. ¿De acuerdo? Que es buenísimo el tipo. Sí. Entonces dices, Dios mío, fíjate qué impresionante, ¿no? Pero hay gente que no habla de ellos, pero tienen un potencial extraordinario. Y hay gente que habla mucho de ellos mismos y luego llegan a ser un problema. Ahí lo dejo porque esto le puede ayudar a alguien. Entonces, la autoridad no viene por lo que yo hablo de mí, no, sino lo que otros están hablando. Claro, porque de a la mí. final lo que otros hablan de mí es mi testimonio. Y la Biblia le da relevancia al testimonio. En Apocalipsis dice, la sangre del Cordero y el testimonio de ellos es quienes han vencido al diablo. A la final, que los demás hablen de ti y que digan lo que dicen. Filtra los criticones y todo eso, déjalos a un lado, Sí, porque eso siempre tiene ¿vale? que haber. Filtremos. También los tenía Jesús, ¿eh? Claro, y fíjate quién era, o sea, y los tenía, entonces filtremos. De hecho, el balance correcto es tener gente que te critica y gente que cree en ti. Claro. Ambas cosas. Porque eso es lo que tenía Jesús. Lo preocupante es cuando solo tienes gente que cree en ti. Claro. ¿De acuerdo? Ahí hay manipulación, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muchísimo Por eso cuidado te con digo, eso, ¿no? que filtremos, pero nuestro testimonio, nuestro verdadero testimonio es lo que los demás hablan, no lo que uno dice. Así es. Entonces, bueno, la autoridad, dos cosas que hemos dicho, tenemos unas cuantas más que hoy no nos dan tiempo, pero otro día las daremos. Pero recuerda esto, tu historia, tu buena historia te da autoridad. Pero la segunda cosa muy importante es la gente que te rodea, aquellos que están hablando de ti, aquellos que van a Jesús y le dicen, Jesús merece que vayas a verlo, merece que sanes a su sirviente, ¿de acuerdo? Son dos cosas que nos dan autoridad. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Semana que viene tenemos que seguir. Tenemos que continuar con este tema, parte 2. Sí, ¿por qué no oramos un momento? Ok. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y gracias porque tú rescatas, Señor, en nuestro corazón, Señor, principios que son importantes. Pedimos, Señor, que nos sigas enseñando como buen maestro que eres. Sigue enseñándonos, Señor, y amamos tu palabra, porque de ella, Señor, nos alimentamos y crecemos. Bendecimos, Señor, a nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta la semana que viene. Semana que viene, parte 2 de autoridad, ¿vale? Y seguiremos desarrollándolo. Dios les bendiga. Un saludo.